Hola, me llamo Juan, soy un profesor del idioma español y bienvenido a este otro episodio de Descubre el idioma español. Hoy vamos a hablar sobre el pretérito. El pretérito es algo que se usa en español muy frecuentemente, aunque tú no pones atención al pretérito, pero cuando tú hablas está ahí. Muchos no saben qué es el pretérito, por eso hoy voy a darles una breve explicación y contestar primero preguntas de nuestros amigos sobre el pretérito. Bueno, empecemos. La primera pregunta fue enviada por mi amigo Juanito. Me mandó esta pregunta el otro día. ¿Qué es el pretérito? ¿Y es el pretérito importante? Bueno, primero el pretérito es que haya pasado o sucedido. Entonces es algo del pasado. Pero el pretérito se usa con las palabras para poder explicar lo que quieres decir. Mayormente cuando hablas de cuando hiciste algo en el pasado, un ejemplo simple, comer. Para decir comer en el pasado o el pretérito se dice comí. Y una frase, yo comí espagueti anoche. Esto es muy importante porque sin el pretérito tú nunca podrás entender lo que quieres decir. Tu compañero o otra persona. El pretérito, como pueden ver, es muy importante en el idioma español. Juanito, espero que he contestado tu pregunta. Bueno, vayamos a la próxima pregunta. Nuestra amiga Juana nos manda otra pregunta y dice, ¿cómo uso yo el pretérito? Ella dice, se me hace muy difícil hacer mi tarea y completarla porque todo es sobre el pretérito y necesito ayuda en cómo usarlo. Hola Juana, gracias por su pregunta. Mira Juana, y para todos allá afuera, escuchen bien. El pretérito es más fácil de lo que piensan. Al yo explicarle cómo se usa o cómo usarlo, se darán cuenta que es muy fácil. Les voy a dar un ejemplo en cómo cambiar un verbo a la forma del pretérito, la palabra caminar. Esta palabra se tiene que cambiar para poder usarla en forma correcta del pretérito. Bueno, antes de cambiar la palabra caminar necesitamos una tabla que nos ayudará mucho en cómo cambiar la palabra y usarla correctamente. En esa tabla podemos ver las formas de ser. Esta tabla es como nosotros describimos quién hizo la acción, por ejemplo, yo, tú, él, nosotros o ellos. Bueno, ahora ya que entendemos la primera tabla, ahora podemos usarla y añadirla con otra tabla que es la más importante. Esta tabla de aquí nos ayuda a cambiar la palabra en la forma correcta. Ahora si conectamos esas dos tablas y ahora con la palabra caminar podré mostrarles cómo se usa todo esto. Empecemos con yo. Si queremos decir que caminar, que caminé, pero en forma del pretérito, usamos yo de la primera tabla y de la segunda tabla en donde va yo. Nos dice que quitemos la AR de caminar y ponemos una E, entonces nos da caminé. Y ahora tenemos yo caminé. Y si es una frase completa se puede usar así. Yo caminé anoche. El próximo en la tabla es tú. Ahora en la palabra del pretérito se usa haste y iste para cambiar el final de la palabra caminar. Entonces ahora se quita AR de la palabra caminar y se pone haste. Y eso nos da caminaste. Entonces añadimos tú con caminaste y nos da tú caminaste. Y así podemos ir con cada palabra de la tabla de ser. En la primera tabla, si no entiendes todavía, te explicaré un ejemplo más. Para cambiar la palabra caminar en la forma de nosotros, tenemos que usar la tabla del pretérito. En el mismo espacio donde está nosotros en la otra tabla, miremos qué es el cambio que se hace a la palabra caminar. En la tabla del pretérito para la forma de nosotros dice amos y imos. Entonces cambiamos la palabra caminar, le quitamos AR y ponemos amos, porque imos no es correcto. Nosotros no decimos caminimos, decimos caminamos. Y así reemplazamos la AR y nos da nosotros caminamos. Y el resto de la tabla completada es el camino, él caminó y ellos caminaron. Entonces para toda la tabla del pretérito para la palabra caminar es yo caminé, tú caminaste, él caminó, nosotros caminamos y ellos caminaron.
Espero que pudieron entender cómo se usa el pretérito. Bueno, llegamos a nuestra última pregunta de hoy antes de cerrar esta parte de preguntas y respuestas. Nuestro buen amigo Juan nos escribe: ¿cuándo usamos acentos en las palabras que cambiamos a la forma del pretérito? Bueno, don Juan, esa es una muy buena pregunta. Bueno, muchos no le dan importancia a los acentos, pero cuando cambiamos las palabras en forma del pretérito, eso es muy importante, porque sin los acentos una palabra puede significar otra cosa y puede confundir a muchos. Ahora, cuando usamos los acentos al cambiar las palabras, la respuesta es cuando el cambio de la palabra no es mayor, como caminar a caminé. No es un cambio drástico a la palabra. Entonces, al reemplazar las letras AR con la E, se usa un acento arriba de la E. Y esto solo se hace en las formas de yo y él, ella y usted, no en la forma de tú, nosotros o ellos. Otro ejemplo con la palabra caminar, en la forma de él. Si cambiamos caminar a la forma del pretérito, quitamos la AR y usamos una O, como dice en la tabla. Y la O le tenemos que añadir un acento porque de caminar a caminó no es un cambio mayor. Y ahora nos da el camino, no el camino. Porque si decimos él caminó, significa que alguien caminó, que esa persona caminó. Pero si no le añadimos el acento que necesita, te puede decir el camino, que es un camino que uno camina. Bueno, eso es todo por hoy de las preguntas y respuestas sobre el tema de hoy, ¿qué es el pretérito? Entonces, gracias por estar con nosotros nuevamente y asegúrate de venir otra vez con nosotros para nuestro próximo video, que tenemos muchas cosas sobre el idioma español que explicaremos y contestaremos sus preguntas. No se olvide de mandarnos sus preguntas para nosotros poder responderlos aquí y compartirlos con los demás que también tendrán la misma pregunta que ustedes. Bueno, gracias.